Muy bien, buenas tardes, reciban todos ustedes, como siempre, a la distancia, un saludo muy especial, esperamos que se encuentren de la mejor manera. A la verdad, gracias por este tiempo donde ustedes también de alguna manera se conectan y tenemos el tiempo como iglesia de compartir la bendita palabra del Señor, que a la verdad es una gran bendición. A todos ustedes muchas gracias. Y bueno, sigamos orando. Sabemos que nuestra nación, nuestros gobernantes, precisan de nuestra oración, precisan de un tiempo de clamor, de estar hincados y orando por nuestros gobernantes, por nuestra nación. Vuelvo y le repito, es muy importante que estemos orando por nuestra nación, por favor. ¿Sí? Por eso una vez más, gracias a nuestros equipos de oración de 4, de 5, de 6 de la mañana, que de alguna forma siguen muy acuciosos, muy insistentes, persistentes, clamando por nuestra nación. Así que, amada iglesia, tenemos y descansamos en la paz del Señor, que si algo tenemos como iglesia, y esto por la gracia y por el amor del Señor hacia nosotros, es que hay un equipo de intercesores en todo tiempo orando. Amén. Así que, pues mis amados hermanos, no solamente descansamos en ellos, sino que creo que también cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es la de orar también nosotros por nuestra nación. Amén. Así que por favor estemos orando por nuestra nación, ¿no? Por nuestra iglesia. Y entre tanto por nuestra nación hay muchos cambios que se han venido dando en nuestra nación, no solamente en la parte económica, social sino también política, ¿no? Donde de alguna manera surgen cambios y en los cuales debemos de estar también muy expectantes como iglesia. Esto para orar, no para involucrarnos en política. Quiero hacer aclaración, ¿no? La iglesia no está llamada a involucrarse en la política, ni un siervo de Dios o un ministro, pastor, menos en la política. Pero sí no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo alrededor de nuestra nación, ¿no? En la parte económica, social, política, de salud, se torna un poco compleja, así que tenemos que estar orando, amados. Nuestra labor como iglesia es estar orando en todo tiempo. Amén. Bien, bienvenidos todos, mis amados hermanos. Les manifiesto también de alguna forma el gozo que hay de saber que las aulas virtuales siguen creciendo, la formación de maestros también sigue creciendo, y pues damos gracias al Señor por ello, el Señor disponiendo también de hombres y mujeres que han venido siendo canal de bendición para otros. Así que bueno, estamos muy contentos por ello, así que a cada uno de ustedes, de verdad, gracias por sus oraciones, gracias por mantenernos ahí orando, vuelvo y le repito, y bueno, pues qué bueno estar en este tiempo de esta manera y de esta forma. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a nuestra carta del apóstol Pablo, como lo hemos venido desarrollando en este tiempo, a los filipenses. Y vamos a estar, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, como lo hemos venido haciendo. Por favor, le recomiendo, si usted aún no nota personas que habitualmente están, por favor hágales un llamado, dígale, ya empezamos aprovechando bien el tiempo, ¿no? Hágales ese llamado, por favor. Ustedes, si notan que hay uno de los maestros que está ausente, dígale, mire, ya empezamos, maestro, ¿no? Es una invitación formal, cordial, para que todos sigamos creciendo. Las enseñanzas expositivas y consecutivas no son otra cosa que el seguir sentando, ¿no? La sana doctrina, los verdaderos principios, y esto bíblicamente entendido. Así que acompáñeme, por favor, a Filipenses. Vamos a leer el texto y después tendremos un tiempo para orar, pidiéndole a nuestro Yahweh, a nuestro precioso Dios, que su Espíritu Santo nos asista en este tiempo para poder tener la iluminación en nuestro entendimiento, y así la revelación justa de la bendita palabra del Señor, para que haya una transformación en cada una de nuestras áreas. Amén. Así que bienvenidos todos, bienvenidos de otras ciudades, de otros lugares, son bienvenidos todos. Por favor, háganos saber de dónde nos escriben, de dónde nos siguen, de qué ciudades. Saben que estamos orando por plantación de iglesia, ¿no? Por favor, estemos muy atentos también, estamos orando por ello. Le pedimos al Señor que nos respalde en tantas, de alguna manera, metas que tenemos bíblicas para hacer que la palabra siga corriendo y que el Señor nos use. Bien,
Filipenses capítulo 1, versículo 19, y vamos a estar leyendo hasta el 26. Dice, porque sé que por vuestra oración, ¿me está siguiendo? Por favor, hágame saber si tiene un buen sonido, porque hemos aquí, bueno, nuestro hijo es acucioso y nos ayudan en algunas cosas técnicas en las que no tenemos como mayor bagaje, pero espero que el sonido esté bien, ¿no? Que antes era como un poco más envolvente, tratan de canalizarlo de la mejor manera. Así que si usted tiene un buen sonido, háganoslo saber, por favor. Muy bien. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Continúa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice la bendita palabra del Señor. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos, y gracias, Señor, por cada dama, por cada hombre, por cada familia, por cada siervo, por cada sierva, que hoy ha determinado, ha destinado este tiempo para seguir creciendo y seguir edificando, Señor, en la bendita palabra, Señor. Señor, bendíceles grandemente, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, asistiendo nuestro entendimiento para hallar la iluminación y la revelación limpia de tu palabra, Señor. Esto, Señor, para que seamos transformados, Señor, en el nombre de Yahshua. Te damos gracias, amado Santo, mi Señor. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, hay una necesidad hoy que definitivamente es latente en nuestros días, es indudable. Y esto que también vaya sirviendo como para ir sentando o ir regando algunas semillas que tienen que ver con la predicación del próximo domingo, el cual les animo para que asistan con sus familiares, para que asistan con cada uno de sus hermanos de aula virtual, a los que muchas veces no vemos, ¿no? Para que asistan. Entonces, esta introducción con respecto al día de hoy también que sea como una semilla para el próximo domingo igual, ¿no? Creo que hay una necesidad hoy, hay una necesidad que es muy latente para estos tiempos. Y creo que la necesidad básicamente radica en que hoy, por hoy, la prioridad no es una predicación bíblica, no hay predicación bíblica. Lamentablemente estamos en un mundo, ¿no? Digamos, de cristiandad posmoderno, un mundo posmodernista, hablando del círculo cristiano, ¿no? Se ha infiltrado una idea posmodernista en el círculo cristiano que ha alivianado, que ha rebajado, que ha menoscabado los principios y las verdades bíblicas. Es lamentable escuchar, por ejemplo, hoy a un hombre, ¿no? Pues lo escuché por aquellas cosas de error, tal vez, o no sé, hermanos. Y la verdad, hubo carga en mi corazón y aparte eso, mucha tristeza. Decía este hombre que él tiene una revelación de cómo el aceite del poder de Dios va descendiendo, pero que no llega muchas veces hasta ese poder de Dios que desciende, no llega muchas veces más abajo, porque ese poder reposa en este falso profeta, en este falso maestro. Y dice, y sabe, reposa en mí y yo tengo la autoridad sobrenatural para que esa fuente de poder siga corriendo. Por eso es que sus hijos aún no son conversos, porque usted ha tocado mi manto y por eso ese poder sobrenatural no sigue corriendo. O sea, Dios, qué triste, mis amados hermanos, qué dolor, hermano, rebajar de tal manera el evangelio, la palabra, menoscabar de una manera tan burda, tan soez, tan procaz, tan vulgar, ¿no? La palabra del Señor. Ahora bien, algunos dirán, pastor, pero hay millones de predicaciones y hay miles de predicadores. No estoy diciendo que no los haya. Me estoy refiriendo a la predicación expositiva bíblica, cuya centralidad es Cristo, cuya predicación es Cristo y los méritos de Cristo. A
eso me estoy refiriendo. Y hoy por hoy realmente son mensajes bastante superfluos que no tienen el respaldo del Señor, que de alguna manera pues pareciera como bonitos, pero que no causan ningún tipo de efecto, excepto un poco de emocionalismo, ¿no? Excepto un poco de sensacionalismo, ¿no? Donde es ciertamente el que está entronado en el púlpito es la imagen de un hombre y no la palabra del Señor, y mucho menos la centralidad bíblica. Por eso son púlpitos algo terribles, patéticos, de verdad que tienen toda una carencia, escasean por completo de un buen alimento espiritual. O sea, hoy lo que se está viviendo actualmente es una hambruna espiritual, verdaderamente de la palabra del Señor. Eso es lo que se está viviendo hoy. Y voy a citar de alguna manera a alguno de mis autores rápidamente para adentrar en nuestro texto, y ya van a ver por qué. Y decía este hombre que perteneció a una iglesia presbiteriana cuando hizo un programa en CBAs, y decía este hombre ciertamente que él estaba muy asombrado. Él estaba muy asombrado. Había tenido como una especie de revelación asombrosa este hombre presbiteriano, ¿no? Filadelfia, es más exactamente, ¿no? Filadelfia, Pensilvania. Dijo este hombre en su momento que había tenido como un sueño, una revelación, él en su dolor, a lo que estaba viendo, y él dice y lo manifiesta de esta manera, y decía: yo imagino que todos los bares serían cerrados, que ya no habría prostitutas en las calles, que ya no habría pornografía disponible, que las calles estarían limpias y todos los barrios de la ciudad estarían llenos de ciudadanos sujetos a la ley. Se acabarían las groserías y los insultos, los niños dirían respetuosamente sí señor y no señora. Cada iglesia de la ciudad estaría llena de gente, no habría ningún asiento disponible en las iglesias para otro ciudadano. ¿Qué podría tener esto de malo?, se preguntaba él en el sueño, ¿no? ¿Y qué puede tener esto de malo? Y dice él: podemos preguntar, dice él. Entonces, como una voz que retumba, atraviesa su corazón, como ese golpe definitivo que lo hace como reaccionar, y escucha lo siguiente. Dice: todo eso ciertamente suena muy bien, pero el peligro más diabólico, escucha él al interior de su corazón, sería que en cada uno de estos templos jamás se predicaría a Jesucristo. Increíble. Increíble, hermanos. O sea, no habría maldad, no habría nada. Sí, gente abarrotada en los púlpitos, pero no predicándose a Cristo. Duro, fortísimo. O sea, ya el mundo ciertamente, absorbiendo completamente, por completo, la iglesia. Y es lo que vemos hoy: mucha plática religiosa, mucho verbo floripondio, ¿no? De alguna manera, ¿no? La obra de Cristo no es expuesta realmente, arrepentimiento menos, la cruz mucho menos. Se hace mención de moralidad, una que otra buena conducta, pero Cristo no está expuesto. Hay algunas preocupaciones, ¿no?, donde se expone, ¿no?, lo cultural, incluso hasta se involucran en política, pero Cristo nada, no hay nada de Cristo, ¿no? Pensamientos e ideas como muy positivas, historias inspiradoras, exposición de testimonios también inspiradores, pero nada de Cristo. Con ciertos también adornos, ¿no? Adornos a este tipo de malas y ensañosas y trastornadas enseñanzas, ¿no? Con cierto tipo de adornos, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de desfiles, eventos, modas, bueno, un poco de cosas absurdas. Así que creo que estamos viendo un tiempo donde Satanás está desarrollando uno de los más grandes complots a nivel de la historia de la humanidad, y es que en las iglesias muy seguramente estén atestadas de gente, pero donde Cristo no está. Muy abarrotadas de gente, pero donde arrepentimiento no está. Muy abarrotadas de gente, pero los méritos de Cristo no están. Muy abarrotadas de gente, pero la cruz no está. Muy abarrotadas de gente, pero eternidad no está. Segunda venida menos, hermanos. Entonces, con ese tipo de complot mortal de parte del diablo, pues la consecuencia no se va a hacer esperar. No se va a hacer esperar. Así que, mi amado hermano, lo que estamos viendo es hoy con gran dolor, es que las iglesias se han vuelto más y más como el mundo a medida que los días van pasando, ¿no?
y cada vez y cada día y cada hora que van pasando, se van despojando este tipo de centros de reunión, que dicen centros cristianos, se van despojando cada vez más de la persona de Jesucristo. Lamentablemente la iglesia ha sido como apresada por estas mortales influencias de discursos mundanos como la autosuficiencia, el pensamiento positivo, decláralo y recíbelo, bueno, y otras cosas por el estilo. Es muy lamentable lo que estamos viendo, amados hermanos. Es muy lamentable. Por eso les decía a ustedes, y valga la pena, permítanmelo esta introducción, porque el apóstol Pablo empieza diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo no era este tipo de parroquianos que hoy vemos, ¿no? Como dijo uno hace poco, este es uno de los más vulgares, nefastos, arrabaleros y desfachatados que se pueden ver, ¿no? Como televangelistas o milagreros, cachafaces vulgares, que dice que Él es quien autoriza para prosperar, que Jesús vino a entregarle a Él lo sobrenatural de los milagros y las maravillas para, de alguna manera, Él obrar lo sobrenatural de Dios. Esto es una vulgaridad. He escuchado blasfemias, pero estas de este tiempo, hermanos, y es que ya están muy pasados. Ya están muy pasados. Entonces, como iglesia, hermano, tenemos que orar. Como iglesia tenemos que hincarnos, hermanos, porque muchos están siendo trastornados por este tipo de predicaciones falaces, inocuas, viles, banales, ¿no? Todo eso, cuando usted consulta en el diccionario, ciertamente pues tienen que ver también con lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. No sé, ya los que estuvieron estudiando la carta del apóstol Pedro, los que tuvimos el privilegio de escuchar al apóstol Pedro en este tipo de diatribas, nos dimos cuenta lo que él dice con respecto a todo esto que vemos hoy. Falaz, vil, vano, o sea, una gente trastornando y trastocando la palabra. Por eso, mis amados hermanos, siempre, Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, hará énfasis en el estudio de la palabra. Siempre. No lo negociamos, no lo diluimos, no lo intercambiamos. Siempre estudiaremos la palabra. Siempre iremos a la fuente, a la palabra. No se negocia, no se hacen intercambios de ninguna índole. Por eso, mi amado hermano, siempre la invitación será, la recomendación, vincúlese a una de nuestras 20 aulas virtuales. Por favor, vincúlese, esté atento y para que a la verdad, ustedes y yo y como iglesia, hermanos, pues nos mantengamos de pie conforme a la bendita palabra del Señor. Esto es la sana enseñanza, la sana doctrina, que tanto ciertamente escasea y que espero lo que les acabo de mencionar en mi introducción sea una semilla de lo que será el próximo domingo. Bien, mi amado hermano, el apóstol Pablo sabía muy bien ciertamente a qué se iba a enfrentar. Sabía que en medio de todo esto habían creyentes inmaduros. El apóstol Pablo sabía que esos inmaduros eran propensos a contiendas, envidias, pleitos, disensiones y a ser llevados por algunos vientos de doctrina, ¿no? Y lo que vemos entonces es un apóstol Pablo intercediendo, clamando, orando, rogando, pero también pidiendo por él que se ore. Vaya usted al versículo 20, por favor, 19, para que usted lo mire, ¿no? Entonces, miren a Pablo, hermanos. O sea, nuestro modelo es Yahshua, Jesús el Mesías, Jesucristo. Pero hombres como Pablo, apóstol, hermano, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo ciertamente, si algo consideraba poderoso, era la oración de la iglesia, era la oración bíblica centrada en la persona de Jesucristo, en los méritos de Cristo. Pablo está dando un ejemplo de humildad y abnegación siendo el apóstol. Demuestra que aún y aun cuando las circunstancias no eran las mejores, ya lo vimos en los versículos anteriores, pues no había un mayor gozo para él que hacer que la iglesia se mantuviera unida de alguna manera y estuviera orando por él,
¿no? Y habla el apóstol Pablo está diciendo salvación, ¿no? Dice, para mi salvación, dice el apóstol, para mi liberación, perdón, dice el apóstol Pablo. Veremos en 3 direcciones la palabra liberación. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con respecto a liberación? Así que el apóstol Pablo, a pesar y de todo lo que veía seguramente en la iglesia, porque es evidente que el apóstol Pablo tenía contradictores, ¿no? Detractores contenciosos, ¿no? Que no predicaban sinceramente, ya lo vimos. Pablo lo sabía, Pablo lo sabía. Y además habían, vuelvo y le repito, que algún sector en la iglesia de hermanos inmaduros, y cuando se es inmaduros es propenso a ser murmurador, criticón, fisgón, contencioso, envidioso, de pleitos, de contiendas, de blasfemias y de todo tipo de desórdenes. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí da un ejemplo de abnegación, de humildad, de sencillez, ¿no? Y esto con el ánimo, de alguna manera, de infundir en la iglesia aliento. Y les dice el apóstol Pablo, escuchen, sé que entre ustedes hay un espíritu de oración, ¿no? Sé que entre ustedes hay un ánimo, un gozo por orar. Y eso a mí me favorece, en otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a verlo vamos a desarrollarlo versículo por versículo. Así que a pesar de las pruebas que el apóstol Pablo estaba experimentando de algún momento, su ministerio era siempre una experiencia gozosa para él. Gozaba Pablo, ¿no? Y en este pasaje de Filipenses, él lo que está presentando, y lo vamos a ver, son algunos aspectos que hubiesen podido haberle robado el gozo en su momento, ¿no? Las pruebas, ya lo vimos, los detractores, ya lo vimos, pero ahorita vamos a ver 2 aspectos, la muerte y la carne, ¿sí? 2 detractores, dos aspectos que pudiesen haberle robado el gozo. Sin embargo, vamos a ver qué Pablo dice con respecto a esos 2 detractores que le pudieron seguramente, aunque no le ganaron con respecto a su carácter, robado el gozo. 2 detractores, la muerte y la carne, ¿no? Así que, bueno, en el capítulo 4 veremos un poco más ampliamente, ¿no? Las pruebas de su cautiverio, sus detractores, bueno, en fin. Pero por ahora el apóstol revela que ni la amenaza de la muerte inminente, ni la pena de seguir viviendo en la carne podían tampoco arrebatarle su gozo, ¿no? A pesar de la muerte, su prioridad era que el Señor fuese glorificado. Por eso dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Pablo no le importaba en realidad estar encarcelado. A Pablo en realidad no le importaba el ser calumniado, ni enfrentar una posible ejecución, con tal de que el evangelio salvador de Cristo siguiese corriendo, fuese anunciado, ¿no? Era su misión. Entre otras era también su visión. Esto demuestra ciertamente cuando la prioridad de un hombre, con la humildad del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el que no se atribuye para él mismo nada de Dios, como estos mercachifles vulgares, ¿no? Como estos cachafaces vulgares, mercachifles de vil recua, ¿no? Que están diciendo hoy que ellos son los que tienen la autoridad para hacer prosperar al pueblo, que ellos son los que tienen la autoridad que viene de parte de Dios y pueden distribuir como ellos a bien tienen, por el amor de Dios. ¿Qué herejías tan salvajes? El apóstol Pablo tenía la plena confianza de que, a pesar de sus circunstancias negativas, sí, porque si estudiamos la vida del apóstol Pablo, negativas, a pesar de todo eso, el triunfo sería de su Dios, de su Yahweh, de su Yahshua, de su Señor. Por ese motivo él podía enfrentar sin temor, sin nada que aferrarse, ¿no? Él lo podía enfrentar. Y vamos a ver ciertamente qué le generaba, o sea, por qué él se mantenía tan firme, qué era lo que generaba en él, de alguna manera, qué era lo que generaba en él el que tuviera una solidez, ¿no? De convicción, y que hacía que se mantuviera firme, ¿no? Vamos a verlo del 19 al 21, vamos a desarrollarlo rápidamente. Les cuento que parece ser que la pila de mi reloj sacó la mano, así que si alguien más adelantito me marca la hora, por aquello de los maestros y las aulas virtuales, le agradecería que me marcara sobre
sobre 10 minutos pasados. Muy bien. Así que mi amado hermano, vamos a verlo. Ahora, bien, ¿qué hacía que el apóstol Pablo estuviese tan afincado, tan convencido, tan arraigado, tan anclado? Primero, sí, como lo revela él, su confianza en el Señor, su confianza en el Señor, en la voluntad de su Señor, en quien él servía. Dice la palabra, vamos a leerlo en el versículo 19, porque sé que, detengas en el término sé, viene del término griego oida, O-I-D-A, oida, ¿no? ¿Qué significa tener la certeza? Amén. Entonces, si quisiéramos parafrasear sin cometer errores, por favor, sin mancillar por un instante nuestra bendita palabra. Esto lo hemos aprendido y damos gracias al Señor por el estudio que hemos venido haciendo, ¿no? Que es muy importante cuando hacemos listas o marcamos palabras claves, ver algunos significados de las palabras. Bueno, aunque no es una palabra que se repite, el sé que se repite, pero nos da ciertamente, nos brinda un panorama del carácter de Pablo. Y dentro del carácter de Pablo hay una certeza, dice, porque sé. Sé significa saber algo con certeza. Si quisiéramos parafrasear, podríamos decir, tengo la certeza de que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, oiga bien, tengo la certeza, Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que experimentaba tanto por la obra de los incrédulos como la de algunos creyentes que estaban en disensión, ¿no? Pablo tenía muy claro que había un reducto, permítame así, una parte de hermanos que estaban orando de una manera ferviente, de una manera, válgame el término, fervorosa y muy convincente, ¿no? Y Pablo dice, yo sé esto, mis amados hermanos, que por ustedes, por sus oraciones, esto me va a ayudar ciertamente mucho, mucho en mi liberación. En mi liberación. Como citando Pablo en aquel momento a Job, capítulo 13, versículo 16, cuando Job exclama, y él mismo será mi salvación. ¿No? En este texto, Job lo que está haciendo es de alguna manera, ¿no? Dando a entender sin equivocación que su terrible sufrimiento no era un castigo de Dios por el pecado, ¿no? Al igual que Job, Pablo creía plenamente que Dios lo libraría un día tanto de sus aflicciones físicas como de las falsas acusaciones de quienes persistían de alguna manera en señalarlo con doctrinas de error, ¿no? Claro, esto le causaba mucho dolor a Pablo, seguramente. Así que, mi amado hermano, cuando Pablo habla de mi liberación, vamos a ir en tres direcciones con respecto a liberación. Primero, puede entenderse ciertamente de alguna manera como que cuando Pablo se está refiriendo a liberación, viene del término soteria. Soteria significa salvación, ¿no? Entonces, algunos eruditos, buenos escritores, ¿no? Apuntan en tres direcciones. La primera es que cuando se refiere a liberación, se está refiriendo como a la liberación del pecado y la muerte por medio de su fe en Jesucristo. Ya él había sido librado de esto, ya por medio de su fe en Jesucristo, él se consideraba completamente salvo. Entonces, por este lado, ciertamente del pecado, él tenía esa confianza, amén, esa confianza. La oración de los hermanos le hacía confiar ciertamente que él había sido liberado del dominio del pecado de alguna manera y de que por medio de su fe en Jesucristo estaba asegurada su eternidad. Otros consideran de alguna manera que se está refiriendo en cuanto a liberación a aquel momento en el que muy seguramente el César pronunciara un edicto que dijera que él iba a estar libre de prisión, ¿no? Y de que no fuese a ser ejecutado. Puede ser, o una dirección. Sin embargo, la principal liberación de la que el apóstol está hablando podía referirse a la de la ejecución, ¿no? A que fuese ya de alguna manera o por vida o por muerte, ¿no? Ya partiera. Pero en cualquier caso, Pablo sabía que sus circunstancias presentes lo único que eran como pasajeras. De alguna manera, o por vida o por muerte, él sería librado de ellas. Así que, mi amado hermano, como lo describía en su momento Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice Job en el 19, 25 al 26. ¿No? Entonces, Pablo tenía muy claro, en dirección a liberación, que el Señor, que él estaba en el centro de la voluntad de su Señor.
Otro de los aspectos que hacía que Pablo se mantuviera muy firme era la confianza, volví te repito, de la oración de los santos en la iglesia, o sea, de cada uno de los miembros de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, por vuestra oración. Pablo tenía claro algo, mis amados hermanos, y es que el poder de la oración de una iglesia es ilimitado. Y no por el poder de la iglesia, sino porque la iglesia es del Señor. Y ese Señor refleja su poder, todo su poderío y su soberanía. Por eso Pablo confiaba absolutamente en el cumplimiento de la palabra de Dios y de cada uno de los propósitos para su vida, pero también para la iglesia. Sabía que el plan soberano de Dios incluye oración de su pueblo, de su iglesia. Por eso les insistía en este tiempo, en la introducción, hermanos, oremos. Aparte de que hay estos falsos maestros, cachafaces vulgares y no inicuos, ¿no? Que de verdad no tienen nada de verdad no hay nada ahí. También hay pastores de sana, de limpia conciencia también. Y el apóstol Pablo cita el término conciencia muchas veces. Y hay pastores alrededor del mundo también predicando limpia, sincera, sanamente, mis amados hermanos, y lo hacen con amor fraterno y no por ganancia, sino lo hacen de verdad por pasión, por compasión a las almas y por pasión a que se levante un nombre, el nombre de Yahshua como estandarte, como escudo para salvación, el nombre de Jesús el Mesías. El apóstol sabía que la oración del justo puede mucho, como está escrito en Santiago, capítulo 5, versículo 16. La oración del justo puede mucho y por eso no solo oraba con diligencia, sino que también animaba sin cesar a los demás creyentes de la iglesia para que igualmente lo hicieran. Hermanos, no sabemos qué venga para nuestro país, para nuestra nación, no lo sabemos. Pero a la verdad, si no tenemos un buen depósito de oración, hermano, mucho me temo que como en la época del desierto, quedarán algunos tendidos. Porque este es un tema de aprovisionarnos, pero no de salir a comprar, a abarrotar los mercados, a comprar, que con una cosa absurda, hermano, la gente comprando papel higiénico como locos. Yo decía, pues que comen papel higiénico. No, el tema no es salir a abarrotarnos pensando en qué vamos a comer y en qué vamos a beber. El tema, mis amados hermanos, es un buen aprovisionamiento en lo espiritual. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, congregación. Pastor, no nos estamos congregando. Hermano, vuelvo y le repito, si cada uno de ustedes, mi amado hermano, de 100 que se conectan un día domingo, se conectaran entre semana, y de esos 100 cada uno invitar a 3 personas, seríamos 400 muy sencillamente un día domingo. Es una bendición, hermanos. Entonces, oremos por ello, hermano. Oremos por tan noble causa, hermano. Es una noble causa, hermano. Orar por otros. Pablo consideraba, yo hice el título de la enseñanza, Pablo consideraba una preciosa y noble causa. Por eso la iglesia en Filipo es considerada la iglesia del corazón, el corazón de Pablo, de lo tierno y entrañable de Pablo. Era una iglesia que constantemente oraba, ¿no? Y vamos a ver otras características más adelante de esta preciosa iglesia que algunos consideran se reunía a orillas de un río. No tenían ni siquiera cómo el congregarse de alguna manera. A orillas de algún río, de algún sector, se congregaban y eran demasiado fraternos. Oraban los unos por los otros. No lo haría cada uno por su cuenta, ni cada uno andaba en sus propias metas, propósitos, objetivos. No, sino que lo de uno era de todos en cuanto a metas, objetivos, propósitos. ¿Y qué era? Que se hiciese la voluntad del Señor, que la palabra siguiera corriendo. Así que, mi amado hermano, el apóstol Pablo tenía esto muy claro, muy claro. Por eso el apóstol Pablo, lo hemos venido enseñando en este tiempo, antes de visitar Roma, no sé si usted lo recuerda, Pablo dijo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, hermano. Romanos capítulo 15, versículo 30. Qué nobleza la de este hombre, qué humildad, qué sencillez. Y es que creo firmemente que cuando se tiene un encuentro personal con Yahshua, es lo mínimo, hermano, es lo mínimo. Y es por pura gracia. La nobleza, la sencillez, la humildad, el trato de los unos con los otros, hermano, es lo mínimo, hermanos, es lo mínimo.
que se recibe de parte del Señor. ¡Qué nobleza! Estamos hablando de Pablo, quien sentó la médula doctrinal del cristianismo. Estamos hablando de Pablo, 13 cartas. No estamos hablando de estos vulgares, mercachifles, cachafaces, inicuos, vanos, de verdad, descamisados, casquivanos. No estamos hablando de esos. No, hermano, estamos hablando de un tremendo hombre del Señor que está diciendo, mire, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, pero os ruego, os ruego una súplica, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, esto es, nosotros que somos templo del Espíritu que mora en nosotros, para que ustedes me ayuden orando por mí. Pablo, orando por mí. Estos parroquianos dicen que ellos tienen lo sobrenatural de Dios y determinan a quién disponen para que prosperen. Hágame el favor, hermanos. Por favor, hermanos. Mire, yo creo que va siendo un tiempo, hermanos, en que cada uno verdaderamente haga un alto en el camino. Ojalá hoy o en estos días haga un alto y reflexione y deje que el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, esto es el Ruach HaKodesh, le examine. Y de verdad, hermano, evalúa tu vida como cristiano. ¿Para qué estás? O sea, esto se te convierte como en una religión, en algo como cool, free, light, de buenos hábitos, buenas conductas, porque está muy nice ser cristiano. Evalúa, hermano, evalúa. Porque a la verdad, si es así, creo que eres más bien, como dirían hoy, eres más bien positivo para incrédulo. Positivo para que sigas detrás o para que vayas detrás de estos vulgares, de estos innombrables. Causa dolor, hermanos. Y no me puedo callar. No tengo compromiso con nadie. Mi compromiso es con la palabra, con el Señor. La predicación es una, el mensaje es uno. No puedo negociar, diluir, cambiar. No, está aquí, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces, por favor, amados, un alto en el camino. Y si la respuesta es sí, pastor, una vida de cristiano conforme a los principios, a las verdades bíblicas, pues hermanos, a orar. Orar, orar, orar. Estudio de la palabra y congregación. Oración, estudio de la palabra, congregación. Para que del ser nuestro brote el ganar las almas, herir por otros, ir por otros, y el desarrollar nuestra vida de creyente con gozo, con gozo. Que cuando se te diga, mira, hay que ganar 3, 10, 15, sientas gozo, porque es un privilegio, hermanos. No, es un privilegio. Por eso el apóstol Pablo, no sé, lo mencionan en la carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo también pidió, les dice a los hermanos, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Así que nada resulta más alentador para este tiempo el saber que hay una iglesia bíblica, familias en Cristo, ¿no?, que ejerce el ministerio orando también, orando los unos por los otros, amados, los que están afuera. Oren por la capital, oren por nosotros, por los pastores de la iglesia, amados, por los servidores de la iglesia, los que estamos aquí. Oremos por los desde las diferentes ciudades, así que háganos saber de qué ciudad nos ven. Oremos por las ciudades de Yopal, por Armenia, por Cúcuta, por Bucaramanga, por Cali, por... ¿Qué se me escapa? Por favor, hágame saber, ¿no? Hágame saber de Ontario, Canadá, de otras naciones. Después nos colocarán ahí qué naciones nos siguen, ¿no? Pero estemos orando, hermanos. Eso es la iglesia. Por eso nada no puede resultar de más valor y muy alentador que como iglesia estemos orando, hermanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más hacía que Pablo estuviera tan fundamentado, tan confiado, tan firme, tan estable, tan arraigado? ¿Qué más? Que el apóstol Pablo tenía una confianza, permítame la redundancia, en que había una divina provisión. ¿Cuál era esa provisión? Entiéndase, provisión, suministración. ¿Cuál? La del Espíritu de Yahshua. Ay, hermanos, creo firme y fielmente que cuando hay estudio de la palabra, está el Espíritu de Yahshua. Cuando está el Espíritu, cuando está la palabra, el Espíritu Santo, este es el Ruach HaKodesh,
de alguna manera obra y actúa en cada una de las áreas de cada uno de los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Porque nuestra comunión es el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos en común. Así que la palabra de Dios, las oraciones de los santos y el poder del Espíritu, escuchen. Muy bien, de Caracas, Venezuela, me están... Muy bien, de Caracas, Venezuela. Muy bien, pues a Venezuela les quiero decir que al igual que en Cuba no hemos dejado de orar, ¿no? Y esto porque les amamos entrañablemente. Esperamos algún día, a la verdad, en no muy lejano estar en Venezuela. El Señor ha sido bueno y en su momento estuve, me trataron muy bien, recibí un muy buen trato también. Y creo que una manera de resarcir también es poder ir un día y por qué no tener un seminario sobre el método inductivo, enseñar la palabra por palabra y bueno, tener un semillero y por qué no una sede de iglesia Familias en Cristo, ¿no? De Barranquilla, pues qué bueno, Barranquilla nos alegra mucho. Barranquilla sigan orando para que de alguna manera podamos tener un semillero. Piedecuesta, Santander, qué bueno también. También hermanos, todos hermanos, pero estemos orando. Así que a los equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, por favor, atentos, orar por Caracas, por Barranquilla, Piedecuesta y cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Contamos con 3 aspectos claves, mis amados hermanos, para generar confianza entre nosotros y mantenernos inamovibles, estables, consolidados, arraigados en la bendita palabra del Señor. Y esto para ser muy bendecidos, porque somos bendecidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 3 aspectos, pastor, para el día de hoy que lo revela la palabra en Filipenses? El primero es la palabra de Dios, el segundo las oraciones de los santos y el tercero el poder del Ruach. El poder del Ruach es el poder del Espíritu de Yahshua. Estos 3 aspectos, Fusagasugá, muy bien, estos desde España, bueno, oraremos, sí, amados, y oren ustedes por nosotros, y a la verdad levantémonos como baluartes, como estandartes, de verdad, de la sana doctrina, y proclamemos a Jesús el Mesías. Con esto, mis amados hermanos, si no va a desaparecer lo malsano que vemos hoy, por lo menos detendremos el mal y ganaremos a algunos a los que el Señor también ha elegido para que sean salvos por la eternidad. Pero hagámoslo por el amor de Dios. Les ruego, estemos orando los unos por los otros, hermanos. Eso es la iglesia. Por eso Filipenses era una iglesia de entrañable amor de Pablo. Por eso Pablo les decía, oren por mí, dice Pablo, el de 13 epístolas. Por favor, amados, es un llamado que les hago, no siendo yo Pablo, no tengo ni el olor de los pies de Pablo, no tengo ni el mugre de las uñas de los pies de Pablo, no, por el amor de Dios. Y que el Señor nos guarde, hermanos. Pero hay 3 aspectos, bueno, déjenme decir aspectos, hay 3 recursos que brotan de un torrente de gracia, recursos espirituales divinos que son la palabra de Dios. Por eso el estudie desde donde sea, de España, de Portugal, de Fusagasugá, pero y vincúlese al aura virtual, estudie, haga parte, ore también. Y hay tres recursos que brotan de un torrente de gracia. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, las oraciones suyas y las nuestras como iglesia, familias en Cristo. Identifíquese como un miembro de iglesia bíblica, familias en Cristo. Dice en Cristo. Entonces, los tres recursos espirituales valiosos, preciosos, poderosos para nosotros hoy. El estudio de la palabra de Dios, las oraciones de los santos, cuando eso está, el estudio de la palabra de Dios y la oración. La oración surge, la oración brota, la oración da fruto de un estudio minucioso, juicioso, disciplinado de la palabra. ¿Cómo orar si no es bibliocéntrica, cristocéntricamente? Amados, amados. Entonces, cuando está la palabra de Dios, las oraciones de los santos, fluye el poder del Ruach. Pero el poder del Ruach, ¿sabe para qué fluye? Que el apóstol Pablo lo está diciendo. Fluye y obra, ¿sabe para qué? Para que estemos siempre unidos. Para que verdaderamente reflejemos que somos siervos de Yahweh. Somos siervos de Yahshua, somos siervos de nuestro Dios, somos siervos de nuestro amado Jesús, que como lo describe Hebreos, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor sacerdote, mejor que los ángeles, oh Rey del cielo.
Jesús prometió. Nuestro amado Yahshua prometió. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual estos mercachifles vulgares desconocen, manipulan. No es el Dios de la Biblia. El diablo también es un vil y rufián imitador. Y los tales reciben el mismo calificativo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos, porque mora en nosotros y está en nosotros. Entonces a eso acudía Pablo, a una provisión divina. ¿Cuál? La de la palabra, la del estudio de la palabra en la iglesia, la de las oraciones de los santos que se hacían en la iglesia por él, y la del poder que brotaba ahí, el espíritu del Ruach HaKodesh, esto es del Espíritu Santo, que oraba ¿para qué? Para mantenerlos unidos como siervos del Dios Altísimo. Esa es nuestra oración con mi esposa siempre, hermanos. Anhelamos una iglesia unida, ferviente, reverente. Una iglesia de verdad, amados hermanos, que guarde y conserve los principios y las verdades. Por eso se es tan exigente ciertamente con el estudio. No lo tomen de manera indebida, hermanos, cuando se les exige el estudio, hermanos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Suministración viene de un término que se describe de esta manera. Epic oregia. Epic oregia, que significa o apunta hacia una provisión plena y abundante. Ay, Rey Santo, la palabra es preciosa, hermanos. Una provisión plena y abundante. Entonces, si quisiéramos parafrasear sin cometer errores, porque sé que por vuestra oración y la provisión plena y abundante y suficiente del Espíritu. ¡Ay, Rey! ¡Qué lindo, mi Rey! ¡Oh, preciosa palabra, Señor! Gracias. Somos unos privilegiados, hermanos. De verdad de poder estudiar y aprender de esta manera. Amén. Vuelva a leer conmigo y parafraseemos sin cometer errores. Sea cuidadoso. No es lo que a usted le parece, lo que usted piensa. Pablo no está haciendo una exposición de sus propias ideas, de lo que a él le parece, de lo que él piensa. No. Pablo está acudiendo ciertamente a la verdad. Y dice el apóstol Pablo, dice, escuche, suministración viene de epic oregia. ¿Sí? Que describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. Parafraseemos. Entonces, porque sé que por vuestra oración y la provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita, esto es en el Espíritu de Yahshua, esto resultará en mi liberación. Hermanos, si lo pidió el apóstol Pablo, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros hacia otros? Que hoy a la verdad necesitan ser libres de la esclavitud del pecado. De la esclavitud de pecados tan horrendos que hoy se están viendo que como nunca antes, inimaginables, unas cosas inimaginables. Así que cuando el apóstol Pablo hace referencia al Espíritu y cuando el apóstol Pablo hace referencia a una provisión plena, abundante y suficiente, el apóstol Pablo está diciendo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, también los va a ayudar a orar. También los va a ayudar a orar. Y si ustedes en medio de esa oración hay debilidad, la palabra dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu es la fuente de poder. El Ruach es esa fuente de poder, pero recibiréis poder, dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo prometió Jesús antes de ascender. ¿No?
Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria no es lo corruptible, lo terrenal, lo corrompido, lo que se daña. No, sus riquezas en gloria es lo intocable, lo que nada corrupto puede tocar, lo que nada nefasto puede tocar. Sus riquezas en gloria es el mismo Espíritu, es Yahshua, es eternidad, es con Cristo. ¿No? Su riqueza sin gloria es lo que es ese fruto que surge del Espíritu, que produce en la vida nuestra como creyentes una abundante cosecha, pero espiritual. Esa es la diferencia con estos mentirosos de ahora. ¿Y cuál es esa abundante cosecha de fruto espiritual? ¿Cuál es eso qué es eso que suple el Señor conforme a sus riquezas en gloria, conforme en Yahshua, en Cristo Jesús, en Jesús Dios nuestro? ¿Cuál es esa cosecha de fruto espiritual? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es prosperidad, hermanos. Eso es prosperidad. Eso es que nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria no tienen nada que ver con lo corrompido de este tiempo, con lo corrompido y lo terrenal, con la desgracia de esta humanidad caída, de este medio hostil. Y digo hostil porque aborrecen a Cristo, porque rechazan a Cristo. ¿En qué más estaba fundamentado y arraigado Pablo? ¿Por qué Pablo habla de esa manera y dice, bueno, a lo que sea estoy dispuesto? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, versículo 20, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Sabe? Pablo tenía una confianza extrema, hermanos. Arraigada, estaba anclado a su alma una confianza. Y la confianza estaba en la esperanza de Yahshua, de Jesucristo. Pablo, esa era su confianza. La idea de cuando habla anhelo y esperanza, bueno, digamos que las dos cosas están implícitas, son como una especie de como les diría, de sinónimo, ¿no? Lo que pasa es que anhelo y esperanza, cuando él lo menciona, es como estar reforzando, ¿no? De eso en lo que él confía. Cuando habla de anhelo y esperanza, es como esperanza y contraesperanza, confianza sobre confianza, ¿no? Es lo que está diciendo, expresando el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando él dice también, y véalo usted, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O sea, con pleno conocimiento, ciertamente, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Él ya había presentado su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso él lo consideraba un culto inteligente, un culto realmente auténtico, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿No? Él llevaba en su propio cuerpo la muerte de Jesús, pero escuche, no era por las marcas y las flagelaciones, no, muerte de Jesús es que él iba a la cruz, él descargaba todo eso en la cruz, él quería, era única y exclusivamente, cada día será la manera de su Yahshua. Hermano, es lo que tenemos que hacer a diario, reflejar a Cristo, ¿no? Reflejar a Cristo, de tal manera que cuando vamos a la cruz y nos despojamos de todo esto, pues podamos experimentar un gran gozo, ser agradecidos y seguirnos manteniendo fieles con respecto al estudio, a la palabra de Dios, a la oración, a la congregación, ¿no? Y que glorifiquemos al Señor nuestro Dios cada vez como conforme somos, como verdaderos creyentes. Tenía confianza Pablo en el plan de Dios para su vida. Él sabía que la voluntad de Dios para su vida era buena, agradable y perfecta. Él sabía que todas las cosas a él le iban a ayudar para bien y sabemos que venía tatuado en su corazón. Por eso dice, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como fuera, muriendo o viviendo,
Pablo sabía que la voluntad del Señor se haría y que su plan se iba a llevar a cabo. Que el plan que él tenía, el Señor con Pablo, se iba a llevar a cabo. Así que le recuerda también a los creyentes, ¿no? Y les dice, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues vivimos para el Señor, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues sea que vivamos, así pues sea que muramos, del Señor nuestro Yahshua somos. Porque Cristo, nuestro Yahshua, para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor nuestro. Amén. Para ser el Señor así de los que viven como de los que mueren. Al fin y al cabo, el Señor nuestro. Viviera o muriera el apóstol Pablo, él tenía muy claro y por eso afirmaba con tanta vehemencia que el Señor tenía el control absolutamente de todo. Él lo tenía muy claro. Y su ocupación, su prioridad era Cristo, que Cristo fuera glorificado. Así que vemos la vida de un hombre humilde, sencillo, es el apóstol Pablo, rendido a su Yahshua, rendido a su Señor, rendido a su Salvador. Él confiaba, él amaba, él servía, él daba testimonio de su Yahshua y en todo le agradaba. Él dependía de todo, por todo, solamente en él. Su única esperanza, su único propósito, la razón para vivir de Pablo era Yahshua, su Jesús, su Mesías. Él viajó por Cristo, él predicó por Cristo, fue encarcelado, azotado, vituperado por Cristo, fue expulsado por Cristo, viajó y a punto de morir en muchas situaciones por Cristo, murió por Cristo. Pablo murió por Cristo. Y muy seguramente sin temor a exageraciones y a especulaciones, murió gozosamente por su Yahshua, por su Señor. La pregunta hoy es, hermano, ¿qué clase de miembro eres en el cuerpo de Cristo? Oras por la iglesia, estudias la palabra, te congregas, oras por tus hermanos. Mi amado hermano, termino acá. No tengo el tiempo, la hora, pero termino acá. Del siglo XIX hay una biografía de un hombre llamado Adoniram Hudson, del siglo XIX. Él, su esposa, viajaron a India, o más exactamente a Burma, donde trabajó allí casi por espacio de 40 años. Vimos la biografía con mi esposa. Y después de no sé, creo que unos 15 o 16 años, no recuerdo con exactitud, fue por ese orden, ya él en India, en Burma, más exactamente, en Burma, más exactamente, ya tenía un cierto equipo de convertidos, había logrado de alguna manera aprender el lenguaje, ¿no? Tenía ciertamente algo de conocimiento en cuanto a gramática del burmés. Por espacio de año y medio, él padeció la prisión, la persecución. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos por enfermedad. Pero el principio del apóstol Pablo, de Adoniram Hudson, el principio de él era agradar y estar con su Señor. Ese era el principio. Ese era el principio. Agradar a su Señor. Para él, lo más importante para Adoniram Hudson era que de alguna manera la palabra siguiera corriendo. Y oraba de tal manera Adoniram Hudson que lo único que se atrevía a decirle al Señor es: Señor, permíteme vivir lo suficiente para poder traducir tu palabra al burmés y por favor establecer allí un centro de adoración y alabanza para ti. Pues sabe, mi amado hermano, el Señor le concedió su petición y también le permitió de alguna manera compilar algunos diccionarios bilingües
de Burmese e inglés, que después se convirtieron en una gran herramienta, una poderosa arma para muchos obreros cristianos de la época. Así que, mi amado hermano, debe ser esa nuestra oración. Y a eso debe estar enfocada nuestra vida, hermanos. ¿Hay padecimientos? Sí. ¿Hay sufrimientos, persecuciones? Sí. Pero pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que nos mantengamos firmes, establecidos, arraigados, y que podamos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero esto por Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, hay una encrucijada en mi alma. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, su deseo era más bien irse, porque sentía como de este cuerpo una prisión. Sin embargo, dice, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Pero si quedo viviendo en este cuerpo, no importa lo que me pase, será muy necesario, y esto por causa de las ovejas de él, de los discípulos de él, de la iglesia de él. Si no hubiera tenido la certeza, Pablo y Adoniram Judson en su momento, de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, escuchen, mis amados hermanos, no habría podido superar ni Adoniram Judson ni Pablo hubieran podido superar tan innumerables padecimientos. Pero todo, hermano, para exaltar el nombre de Yahshua, para exaltar el nombre de Cristo. Y eso era lo que lo hacía Pablo, como lo hizo en su momento en el siglo XIX Adoniram Judson, ¿no? Perseverar. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, no me alcanzo a imaginar a Adoniram Judson diciendo, Señor, llévame, ya no tengo mi esposa, no tengo mis 2 hijas o mis hijos, y estoy preso y no veo resultados, Señor, llévame. Seguramente. Pero mientras el Señor dispusiera una obra para Adoniram Judson y para Pablo en la tierra, ahí seguramente se iba a cumplir el propósito. Amén, amados. Y para eso estamos como iglesia, amados hermanos. Para eso estamos como iglesia. Si aún estamos en este tiempo, en la carne, esto es en la iglesia, y nosotros vivos en este cuerpo, hermano, nuestra obligación, bueno, responsabilidad, para no ponerlo como, es terminar su obra aquí. Que el Señor nos use, hermano. Pablo les dice con toda seguridad, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Por él se hubiera ido. Yo me evito estas cárceles, estas persecuciones, estas vituperaciones, estas expulsiones de ciudades. Yo me evito naufragios, pero es necesario. El apóstol sabía que los filipenses todavía lo necesitaban. Ay, por eso es que los de Filipo lo amaban, hermano, lo cuidaban, lo sustentaban, le proveían, lo amaban a Pablo. Cuando se despide Pablo, lo lloran, lo besan, y no por idolatría, sino porque Pablo está dispuesto a ser derramado como libación, dice la palabra, a causa de ellos. Y esto para que la palabra del Señor siguiera corriendo, el nombre de Cristo siguiera siendo presentado como estandarte de salvación y justicia. A eso estamos llamados, hermanos. A eso estamos llamados. El apóstol sabía que aún le quedaba trabajo. Y es lo que sabemos, y es la certeza que tengo con mi esposa. Aún le queda mucho por hacer. Aún le queda mucho por hacer. Aún es indispensable. Sí. Sí, aún muchos en esta tierra siguen siendo indispensables para que la palabra corra. Y mucho me gozo que Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, sí que es indispensable en este tiempo para que la palabra corra. No indispensable para el Señor, que quede claro, ¿no? No indispensable para Yahshua, Él ya lo hizo todo, ¿no? Pero sí indispensable para esta tierra que gime en medio de sus miserias y sus desgracias.
en lo profundo y vil de un lodo cenagoso, asqueroso, putrefacto, llamado pecado, que cada vez consume más a nuestros jóvenes, jovencitas, a los matrimonios, a hombres y a mujeres. Pablo estaba confiado en que la iglesia todavía requería su instrucción y liderazgo. A pesar de su madurez, amor y espíritu manso, los filipenses debían ser un ejemplo, yo creo, muy elevado de humildad en cuanto a iglesia con respecto a su Señor. Tenían que cuidarse de los falsos maestros, lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 2, los filipenses. Guardaos de los perros. Uy, pastor, no le diga así a mi padrino. No sé, hermano, yo no sé. Aquí dice así, hable con Pablo, demande a Pablo, póngale una acción de tutela a Pablo por difamación, por calumnia. Pero aquí dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Uy, qué fuerte. Y ni qué decir de Pedro. Ay, ni qué decir, ni qué decir. Mejor quedémonos ahí porque de pronto resultamos ofendiendo a sus madrinas. Pero el apóstol Pablo sabía que tenía que llevar a la iglesia a que siguieran observando y siguiendo su ejemplo. Y hermanos, es lo que hoy se precisa en la iglesia. Hombres y mujeres que quieran verdaderamente, mi amado hermano, ser a la manera de Cristo para que muchos se presenten ante muchos como ejemplo de vida cristiana, de testimonio, de ejemplo. No puedes decir cristiano y todavía actuando ataimada, soterrada y solapadamente, hermanos. Es horrendo, amados. Esto no debe ser así. Pablo sabía que tenía que seguir ahí con ellos, porque tenía muy claro, él tenía que resistir a los enemigos de la cruz de Cristo. Lo que hoy ocurre, ¿no? Hoy ya no hay cruz, hoy es money, política, influencias. Son vulgares traficantes, ¿no? Vulgares mercachifles. Pero Pablo sabía que tenía que guardar la iglesia. Y al día de hoy, amados, orémosle al Señor para que podamos ser levantados como iglesia, como baluartes de la verdad. Amén. Amén. Así que mis amados hermanos, termino acá. Pablo esperaba quedarse y permanecer con los filipenses para alentarlos y que siguieran gozosos, ¿no? Para que siguieran gozosos. Así que termina, bueno, no termina, sino aquí con el texto, dice el apóstol Pablo en el 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía que hasta el último de sus días iba a procurar, primero, a edificar la iglesia, a que la iglesia verdaderamente desarrollara sana doctrina, sana enseñanza. Ninguna circunstancia de la gravedad que fuera podía robarle algo, esto a Pablo. Por eso él mantenía su gozo también por la iglesia. Nada podía menoscabar su entusiasmo por Filipo, por su ministerio, por su llamado. Nada podía impedirle crecer en la obra del Señor siempre, porque sabía él, como está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, nada podía impedirle crecer en la obra del Señor, porque sabía Pablo que su trabajo en el Señor no iba a ser en vano. Oremos para que sea para nosotros en este tiempo de la misma forma, hermanos, y que a la verdad podamos desarrollar nuestra labor responsable, nuestra misión con gozo, sabiendo, como está escrito, que el trabajo en nuestro Rey, en nuestro Yahshua, no será en vano. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Oh, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu bendita palabra en este tiempo, que para algunos es de confinamiento, para nosotros es de crecimiento, de edificación, de fortalecimiento, Señor. Gracias. Ayúdanos a mantener el gozo, Señor, la pasión y la compasión por los demás, Señor. Que podamos ir por otros y podamos reflejar una iglesia unida, que oran los unos por los otros, desde donde estén, Señor. Por eso oramos, Señor, por cada extranjero que pisa nuestro territorio hoy, esta nación, Señor.
que vienen a ser también nuestros hermanos en Cristo, son nuestros hermanos, Señor. Y que ellos estén orando también por nosotros, sabiendo, Señor, mi amado Rey Santo, que el propósito ya está marcado, señalado, Señor. Y es que tú a la verdad lo que anhelas es que podamos ser instrumentos de justicia en tus manos, Señor, para que otros conozcan quién es Yahshua. Señor, ayúdanos, Padre, para mantener el gozo en nuestras vidas y en el ministerio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey de Gloria. Reconocemos una vez más que tú eres nuestro Yahweh de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. Esto en Cristo Jesús, Señor. Poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones, el Señor les bendiga. Mis amados, rapidito, las aulas les esperan, sus maestros les esperan muy bien preparados. Así que gracias por este tiempo. Bendiciones a todos los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos. Nuestra gratitud a la distancia. Así que bendiciones a todos. El Señor les guarde y les bendiga.